Muy buenos días. El Banco Central de Paraguay dará a conocer los resultados e indicadores financieros correspondientes al mes de junio del 2024. A cargo de la presentación estará Mario Coronel, analista de la División Cuentas Monetarias, Financieras y Fiscales del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Muy buen día a todos. Voy a pasar a presentar los resultados de los indicadores financieros correspondientes al mes de junio de 2024. Primeramente vamos a la parte de tasa de interés, donde podemos observar que el promedio ponderado de las tasas bancarias en moneda nacional tuvo un descenso con respecto al resultado del mes anterior y actualmente alcanza el 13,79%. En cuanto a las tasas por segmentos de préstamos, podemos ver que hubo un leve incremento en el promedio de los préstamos de consumo en moneda nacional y actualmente alcanza el 19,72%. Los préstamos comerciales también tuvieron un leve descenso y alcanzan el 11,13%. El promedio de préstamos para la vivienda tuvo una subida y alcanza el 10,57%, en tanto que el préstamo de desarrollo tuvo un leve incremento y alcanza el 10,22%. El promedio ponderado de las tasas pasivas en moneda nacional de los bancos tuvo un ligero descenso y alcanza el 4,44%. Por tipo de depósito podemos ver que el promedio de los CDA en moneda nacional se redujo levemente y alcanza el 7,45%. El promedio de los depósitos a la vista tuvo un leve salto y alcanza el 0,93%, y la tasa de los depósitos a plazo subió y alcanza el 6,33%. Podemos ver que la curva de rendimientos para los CDA en moneda nacional correspondiente al mes de junio se encuentra por debajo de la curva de rendimiento correspondiente al mes de mayo de 2024, excepto para los CDAs con plazo de hasta 180 días. En cuanto a las tasas en moneda extranjera, podemos ver que el promedio ponderado de las tasas activas en moneda extranjera del sistema bancario subió y alcanza el 8,42%. En cuanto al promedio correspondiente a los préstamos de consumo en moneda extranjera, este se incrementó y alcanza el 8,33%. De los préstamos comerciales también alcanza un promedio de 8,33%. El promedio de los préstamos para la vivienda bajó y alcanza el 8,66%. Para los préstamos para desarrollo subió y alcanza el 8,55%. El promedio ponderado de las tasas pasivas en moneda extranjera se redujo levemente y alcanza el 3,71%. El promedio ponderado de los CDA en moneda extranjera se mantuvo prácticamente sin cambio y alcanza el 5,84%. En cuanto al promedio, la tasa promedio de los depósitos a la vista, este bajó y alcanza el 0,44%, en tanto que el promedio de los depósitos a plazo bajó para el mes de junio y alcanza el 3,05%. Podemos observar que la curva de rendimiento de los CDA en moneda extranjera del sistema bancario se encuentra levemente por debajo de la curva de rendimientos correspondiente al mes de mayo, excepto para los CDAs con plazo de hasta 180 días. Podemos ver que el margen de intermediación bancaria en moneda nacional se redujo con respecto al margen de intermediación del mes anterior y alcanza el 9,35%. El margen de intermediación en moneda extranjera subió y alcanza el 4,71%. En cuanto a las tasas por préstamo, por banco, podemos ver que la tasa máxima observada para los préstamos comerciales con plazo menor a un año fue del 21,14% y la tasa mínima observada fue del 7,14%. En cuanto a los préstamos comerciales con plazo mayor a un año, la tasa máxima fue del 22,74% y la mínima fue del 8,91%. En cuanto a los préstamos de consumo con plazo menor a un año, la tasa máxima fue del 27,13% y la tasa mínima fue del 8,19%. Los préstamos de consumo con plazo mayor a un año alcanzaron un máximo del 27,48% y una mínima del 12,83%. En cuanto a las tarjetas de préstamos por tarjeta de crédito, la tasa máxima fue del 16% y la tasa mínima fue del 15,02%. Pasando a la parte de operaciones bursátiles, podemos ver que al mes de junio se registró un movimiento operado en bolsa por valor de 4,37 billones de guaraníes. El 87% correspondían a operaciones en el mercado secundario y el 13% en el mercado primario. El 66,7% correspondían a operaciones de reporto, el 2,4% a operaciones de renta variable y el 30,08% a operaciones de renta fija. El volumen negociado en los últimos 12 meses alcanzó un valor de 4,7 billones de guaraníes, lo que equivale al 13,1% del PIB.
y al 12,89, al 12,8, perdón, al 28,9% de los créditos bancarios totales. En cuanto a la profundización del sistema bancario, podemos observar que al mes de junio el valor de los depósitos alcanza el 46,34% del PIB del país y el valor de los créditos alcanza el 44,57% del PIB. Al mes de junio, la liquidez alcanza un valor del 33,97%, la rentabilidad del sistema bancario alcanza un valor del 21,64%, la morosidad al mes de junio alcanza el 3,06% y la solvencia se ubica en 16,67%. Los créditos clasificados como renovados alcanzan una participación del 11,77% del total de préstamos del sistema bancario. Los créditos clasificados como refinanciados alcanzan un valor del 0,85% y los préstamos reestructurados alcanzan un valor del 1,92%. En total, los créditos clasificados como 3R alcanzan un valor del 14,54% de los préstamos bancarios. Los préstamos vencidos alcanzan un valor del 3,06%. Las medidas transitorias alcanzan un valor de una participación del 0,93% y los créditos concedidos como medida excepcional de lucha contra el COVID descendieron y alcanzaron el 1,54%. En total, los depósitos del sistema bancario, incluyendo sector público y privado y en ambas monedas, alcanzan un valor de 157,67 billones de guaraníes y esto representa un crecimiento interanual del 12,09%. Los depósitos totales pero en moneda nacional alcanzan un valor de 84,4 billones de guaraníes y esto indica un crecimiento interanual del 14,37%. Los depósitos totales pero en moneda extranjera alcanzan un valor de 9.715 millones de dólares y esto es un crecimiento interanual del 5,6%. Los créditos totales del sistema bancario al mes de junio alcanzan un valor de 151,6 billones de guaraníes y esto representa un crecimiento interanual del 15,65%. Los créditos totales, pero concedidos por actividad, tuvieron un crecimiento del 18,66%, siendo el segmento correspondiente a otros préstamos el que tuvo el crecimiento más significativo con un crecimiento del 144%. Los créditos concedidos por actividad alcanzaron un valor de 80 billones de guaraníes, siendo el segmento de préstamos, de otros préstamos, el que tuvo el crecimiento más significativo, con un crecimiento de 48,37 billones de 48,37% interanual. Los créditos de consumo tuvieron la participación más importante en los préstamos bancarios en moneda nacional, con una participación del 27,25%, seguido de comercio al por mayor con el 12,91%. En cuanto a los créditos por actividad, los préstamos correspondientes a la clasificación otros préstamos tuvieron el crecimiento más importante con un crecimiento interanual del 181%. La agricultura, los préstamos para la agricultura tuvieron la participación más significativa en los créditos en moneda extranjera con una participación del 33,19%. En cuanto a la morosidad por actividad, podemos ver que la morosidad total del sistema alcanza 3,06%, lo que representa una disminución de 0,6 puntos porcentuales interanual, y el segmento del sector financiero tuvo la morosidad más baja con una morosidad de 0,22%. El 84,18% de las fuentes de fondeo del sistema bancario fueron constituidos por depósitos, seguido por préstamos del exterior con una participación del 7,87%. En cuanto a la evolución de los depósitos privados en bancos y financieras, el crecimiento de los depósitos totales fue del 9,61% interanual, en moneda nacional fue del 12,2% y en moneda extranjera el crecimiento interanual fue del 5,67%. Los créditos totales del sector privado en bancos y financieras tuvieron un crecimiento del 14,36%, el crecimiento en moneda nacional fue del 15,67% y en moneda extranjera fue del 11,65%. En términos mensuales y desestacionalizados, el crecimiento fue del 1,36% para los depósitos en moneda nacional,
Para los créditos en moneda nacional, el crecimiento mensual y desestacionalizado fue del 1,17%. Los depósitos en moneda extranjera tuvieron un crecimiento del 1,14% y los créditos en moneda extranjera tuvieron un crecimiento del 1,42%. El valor total de los saldos de tarjeta de crédito de banco y financiera alcanzó 4,33 billones de guaraníes al mes de junio. Esto representa un crecimiento interanual del 15% y un crecimiento acumulado con respecto a septiembre de 2015 del 39,2%. El crecimiento más significativo fue para los préstamos de tarjeta de crédito con valor igual o mayor a 10 millones de guaraníes, que tuvo un crecimiento interanual del 13,74%. La morosidad al mes de junio del segmento de tarjeta de crédito fue del 5,2%, siendo la morosidad más baja para los préstamos con valor igual o mayor a 10 billones de guaraníes, que al mes de junio alcanzó una morosidad del 3,3%. Como comentarios finales, en junio de 2024, el promedio ponderado de las tasas activas en moneda nacional se redujo tanto en términos mensuales como en términos interanuales. Desagregado por carteras, se observaron incrementos con respecto al mes anterior en las tasas promedios de los préstamos para vivienda y para desarrollo. Por otra parte, los promedios de las tasas de los préstamos para consumo y comerciales disminuyeron. El promedio de las tasas pasivas en moneda nacional disminuyó tanto en forma mensual como interanual. Por plazo, se registró una disminución en la tasa promedio de los CDA en moneda nacional, en tanto que las tasas de los depósitos a la vista y a plazo aumentaron. El promedio de las tasas activas en moneda extranjera presentó un incremento mensual e interanual. Desagregado por cartera, se registraron incrementos en las tasas promedio de los préstamos para consumo comercial y desarrollo. Por otra parte, las tasas de los préstamos para la vivienda se redujeron. El promedio de las tasas pasivas en moneda extranjera cayó en términos mensuales, pero se incrementó con relación a junio de 2023. Desagregado por plazos, se redujeron las tasas de los depósitos a la vista y a plazo, mientras que las tasas de los CDA aumentaron. El saldo de los créditos en moneda nacional continúa creciendo a un buen ritmo con un 15,67% interanual. Los saldos de los créditos en moneda extranjera también sigue con un buen dinamismo, con un crecimiento interanual del 11,65%. Los depósitos en moneda nacional continúan creciendo a un buen ritmo con el 12,12% interanual. Los depósitos en moneda extranjera siguen creciendo al 5,67% interanual. Ajustados por estacionalidad, los depósitos crecieron mensualmente 1,36% en moneda nacional. Los créditos en moneda nacional tuvieron un crecimiento mensual y desestacionalizado del 1,17%. Los depósitos en moneda extranjera desestacionalizados se incrementaron con respecto al mes anterior 1,14% y los créditos mensuales en moneda nacional se expandieron en el último 1,42%.